Necesitas hacer una evaluación de la pisada de tu hijo. Ojo, en el caso del pie plano no tratado, finalmente no solo afecta al pie, sino al tobillo, la rodilla, la cadera, la columna. Entonces, había una idea de solución que eran los zapatos ortopédicos, que la verdad no conozco humano que haya dicho, qué bien, me voy a poner mis zapatos ortopédicos, qué feliz soy. O sea, no conozco ser humano, al que levante la mano le doy un premio. No hay, pues, ¿no? Entonces, no son el mejor medio. Lo más recomendable es el uso de plantillas personalizadas, que las puedes migrar de un calzado a otro. Y las mejores las fabrica Lima Blue, porque las hace de acuerdo después de un estudio del pie, de un escaneo de la planta del pie y del pie, las hacen precisas. Así, o sea, solo para ti, punto, no hay más, ¿correcto? Solo para tus hijos, lo que tu hijo necesita. Plantillas personalizadas Lima Blue con materiales y tecnología europea. Les recomendamos desde aquí, desde el programa, que antes que sus hijos comiencen las clases, pues les hagas un diagnóstico, una evaluación de su pisada. Ve a Lima Blue, si vas de parte del programa, haces mención al blog, y los escuché en el programa de Sara, en el programa de Galdós, en Encendidos, los escuché en RPP en la mañana, o dices Galdós, como tienes un 20% de descuento. Eso es lo que nosotros queremos como beneficio para ti, que eres oyente o televidente del programa. No te la pierdas. Plantillas Lima Blue, útiles en el colegio y en la vida de tus hijos. Te doy el teléfono de Lima Blue, 266-0665. 266-0665, 10 y 24. Y tú sabes que a propósito que estabas hablando de la vuelta a clase y de que, claro, los padres de familia todos siempre nos preocupamos de que estén en las mejores condiciones nuestros hijos. Claro, a veces uno no piensa en el pie, piensa más bien en la vista, que es un clásico, a ver si necesita lentes, piensa en comprarle todos los útiles, pero hay otro órgano que también hay que cuidarlo y estar muy atento, y me refiero a la audición, a los oídos. Una cosa, ahí quiero entrar un segundito. Son mis pastillas. Melena de León, wow. Maganda, ya no voy a decir cuántas pastillas hay ahí, pero olvídate. Bueno. Sí. Bueno, te decía, en el colegio de mi hija había, fue un caso, se comentó, un chico que no resolvía, o sea, que no sacaba las notas. ¿Ya? Adecuadas o las necesarias o qué sé yo, no llegaba a los objetivos. Bueno, en el colegio fueron muy finos en el acompañamiento y detectaron que era un problema de audición. ¿Puedes creerlo? Claro, y uno lo puede pensar con más frecuencia en personas mayores, pero en niños suena un poco raro. Por eso es tan importante saber que los oídos también hay que cuidarse. Y de eso vamos a hablar en este momento, y desde ya vamos a compartir las líneas para que ustedes también participen de esta conversación. El 212-4100, 212-7165 y el WhatsApp 950-047-428. La doctora Cintia Delgado León, quien es médico otorrinolaringóloga, está con nosotros para que nos cuente cómo se deben cuidar los oídos, y particularmente empezando del caso que cuenta Carlos, que un chico en el colegio no comprendía y resulta que el problema estaba en el oído. Así es, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, es cierto, o sea, muchas veces no nos percatamos nos percatamos de la vista, no nos percatamos del pie, en este caso, previa a la conversación, pero olvidamos a veces la audición. ¿Y cómo nos damos cuenta? A veces los profesores son los que se dan cuenta porque el niño no presta atención o sus calificaciones son un poco más bajas, ¿no? O sea, no está atento usualmente a cómo debería ser el día a día. Y ahí es cuando nosotros entramos, ¿no? A hacer todo un tamizaje auditivo, todo un screening auditivo para poder detectar cuál es la causa del problema, ¿no? Claro, y me imagino que también una de las formas de darse cuenta no solamente es el tema de comprensión en el colegio, sino de que hablan más fuerte, hablan más alto. Hablan más alto, en casa suben el volumen de la televisión, ¿no? O de la radio, y el papá se da cuenta de esos detalles y viene muchas veces a consulta diciendo, doctora, ¿sabe qué? Mi hijo, yo lo llamo y demora en contestarme, ¿no? O sube mucho el volumen de la televisión. Esos son los clásicos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo debemos cuidar los oídos? Los oídos se cuidan no solo desde el punto de vista, o sea, no los cuidamos solo por el tema de cuidar la audición, sino también de evitar infecciones, ¿no? Por ejemplo, ahora en época de verano es muy común que vengan tanto niños como adultos a la consulta porque sienten el oído tapado, sienten dolor,
Y muchas veces la causa muy común ahora en verano son los tapones de cerumen, que pueden causar baja auditiva, ¿no? Y esa baja auditiva, o ese tapón de cerumen, mejor dicho, tranquilamente se soluciona con un lavado de oído. Esa es la causa más común de baja auditiva. ¿Pero por qué en verano formamos más cerumen? No es tanto que formemos más en verano, sino es que al entrar a la piscina o a la playa, el agua ingresa, por decirlo así, se mezcla con la secreción ceruminosa, que es un poquito grasosa, y se tapa. Se mueve ese cerumen que está ahí y se tapa. Y ahí es donde vienen a consulta para el procedimiento de lavado de oído, ¿no? ¿Qué otros cuidados hay que tener? En niños y sobre todo en general en todas las edades, es evitar exponerse a ruidos fuertes, ¿no? Evitar exponerse a ruidos fuertes por muchas horas durante el día. Y también es el hecho de no estar en lugares justamente donde está concentrado mucho el ruido, porque eso a la larga sí produce una baja auditiva irreversible. No vamos a notar esa baja auditiva en el momento, sino de acá a unos 10, 20, 30 años, ¿no? Claro, pero aquí hay un tema respecto de ruidos fuertes. Uno se puede imaginar, bueno, me estoy yendo a una fiesta y hay un parlante cerca, claramente te das cuenta que ahí hay un ruido fuerte. Pero hoy hay mucha tendencia sobre el uso, por ejemplo, de audífonos para escuchar algo en el celular o incluso el televisor. Entonces, ¿cómo darte cuenta cuándo, en qué momento ya es un sonido fuerte? Pero esa respuesta se la voy a pedir luego que escuchemos a los titulares de la hora, y voy a aprovechar para recordarles nuestros números para que puedan participar con sus llamadas al 212-4100, 212-7165 y el WhatsApp 950-047428. Te pica el oído, estás escuchando menos, algo te está fastidiando, llámanos, que de eso estamos hablando aquí en Encendidos. Para mí, yo contigo hasta el final, contigo voy sin pensar. Médico otorrinolaringóloga, y han quedado varias preguntas. Sara te hizo una pregunta antes de ir a la pausa de cómo darse cuenta que el ruido fuerte nos hace daño, ¿no? Claro, ¿Cuál es el registro de claro, eso? ¿a qué nivel? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para saber que estamos escuchando en el volumen correcto? Pero nuevamente, antes de dar esa respuesta, vámonos a escuchar a Víctor. Él está en Miraflores. Hola, Víctor. Buenos días, felicitaciones por su programa, siempre variado, muy interesante. En este caso tengo varias preguntas porque el oído es muy importante en lo que respecta al equilibrio, porque hay una enfermedad que se llama laberintitis, ese por un lado. Por otro lado, me gustaría saber qué son los decibeles y cuando esos son los audífonos, normalmente en qué número tiene que estar, ¿no? Porque esto va del 1 al 100. Y con respecto al lavado de oídos, ¿se usa alguna sustancia, glicerina? ¿Con qué frecuencia se debe realizar? Muy amable, Víctor. Pregunta. Pero qué buenas preguntas. Súper. Te pusieron a chambear. En el acto. Lavado de oídos, laberintitis, ¿correcto? Y uso de audífonos, en realidad. Claro. Ahí, por ejemplo, en el caso de la consulta sobre laberintitis, que es básicamente una alteración a nivel del laberinto como tal, que es una estructura a nivel del oído interno, que básicamente lo que causa en el paciente es una sensación de mareo, ¿no? O de vértigo, que es la sensación de giro, que puede estar o no asociada a baja auditiva, ¿no? Entonces es más un tema relacionado más al mareo o a la sensación de giro, ¿no? Más que a la baja auditiva, ¿no? Ok. Ahora, en cuanto al lavado de oído, es una pregunta muy común, ¿cada cuánto nos lo tenemos que hacer? En realidad, el oído tiene un mecanismo de autolimpieza, es decir, solito va a eliminar el cerumen. Y uno dice, entonces, ¿en qué momento me hago el lavado de oído? En realidad es cada vez que el paciente tenga la molestia, que básicamente son sensación de oído tapado, puede haber dolor, puede haber incluso un zumbido en el oído, ¿no? Algunos pacientes dicen, bueno, me tengo que hacer un chequeo o un lavado una vez al año. No necesariamente, ¿no? Yo sí recomiendo un chequeo una vez al año y si es necesario, se hace su lavado en ese momento. No vas por el lavado, vas por el chequeo. Exacto. Y ese lavado de oído lo tiene que hacer el médico, no es que uno se hace un autolavado. No.
Los No, hisopos, no. por favor, de una vez por todas. Sí, de una El tema vez. del hisopo, el tema del fosforito envuelto La en llave. algodón. La llave. Ah, ese es más hardcore. El tema de la pero es llave, que lo he el tema de la visto, uñita lo he larga, visto. la uñita del dedo meñique larga. Sí. No. A ver, todos hemos caído, no sé si todos, yo sí he caído en la de los hisopos, en honor a la verdad, en algún momento, hasta que vi en un video que graficó nítidamente la barbaridad que estaba haciendo y entendí que eso no procedía. Exacto, sí. Está completamente prohibido. Ningún otorrino le va a recomendar usar hisopos, ni mucho menos llaves, ni lapiceros, ni nada por el estilo, ¿no? Fósforos, nada. ¿Por qué? Porque como lo mismo que decía, ¿no? El conducto auditivo tiene un mecanismo propio de autolimpieza. Entonces solo va a botar el cerumen hacia afuera. ¿Listo? Ok. Si nosotros introducimos cualquier objeto, vamos a meter el cerumen más al fondo y lo vamos a empezar como a taponar. O sea, el Ya. mecanismo de por sí solo, por sí mismo, ya expulsa, bota lo que Expulsa. no funciona, lo que no sirve. Exacto. Y nosotros lo que vamos a hacer es ir en contra de ese mecanismo. Vamos a Exacto. meter, ya está. El problema es cuando se mete tanto ese cerumen, puede chocar la membrana timpánica y ahí es donde produce dolor, puede producir inflamación. Correcto. Ajá. Han habido varias preguntas de nuestra primera llamada, pero para que Londar no espere mucho porque también está en línea y luego terminamos de responder lo que nos consultaba Víctor. Londar, te escuchamos. Sí, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Mira, lo que yo ahorita estoy llamando para preguntarle a la doctora, hace 3 días más o menos, siento en el oído así como abultado, como si hubiese un sonido así, como un aire, ¿no? Que estaría Un sonando. aire. Como un... Y siento, o sea, sordera, o sea, no escucho tan bien de un lado de los oídos. O sea, que lo que tendría que hacer para poder, por hecho, recobrar la audición, ¿no? Bien. Claro. ¿Qué edad tienes? 44 años. Ya. Bueno, en otorrino generalmente y sobre todo en problemas auditivos, sí o sí hay que revisar al paciente. O sea, no hay otra forma de poder, digamos, dar un diagnóstico adecuado si es que Claro. no revisamos al paciente, ¿no? Si es que presenta un zumbido, como un ruido, como un aire, ¿no? Y hay baja de audición en uno o en ambos oídos, hay que descartar, lo primero, que es lo más común, los tapones de cerumen. Si hubiera dolor, podría ser una infección, una otitis media, ¿no? Pero sí o sí hay que evaluar al paciente, ¿no? Ahora, si no encontramos ni inflamación, no encontramos ni tapón de cerumen, ya sí hay que hacer una evaluación más profunda con una audiometría, que es un examen para valorar cuánto es lo que escucha el paciente, porque también podría ser un tema de baja auditiva. 40 años podría estar relacionada a su edad, pero hay que descartarlo. ¿Cuáles son esas acciones que están en nuestro cotidiano, ¿no? Esas acciones diarias que ponen en riesgo nuestra audición? Y si me ¿Correcto? permites sumarle la pregunta de Carlos para que no se quede lo pendiente de Víctor, es también qué son los decibeles y a qué volumen, qué número de volumen es el adecuado para evitar cualquier lesión. Claro. Las dos preguntas tienen relación. Los decibeles básicamente son el volumen, o sea, la cantidad de volumen que tenemos ya sea de los audífonos. ¿no? Es la forma como se mide. Se mide ¿no? Es el sonido. número. El número que se mide el sonido, exacto. Entonces, actualmente, antes no había eso, ya todos los dispositivos tipo celulares, laptops, no sé si se han percatado, cuando uno sube mucho el volumen tienen como una alerta, ¿no? Que si no me equivoco está entre 50 y 60 decibeles. No, lo máximo, o sea, hasta ahí está permitido de volumen, entre comillas, alto que podríamos nosotros escuchar. Sobre eso ya se ha detectado que puede causar un daño a nivel del nervio auditivo. Y como decía anteriormente, ¿no? Todo lo que causa un daño en el nervio auditivo ya no hay forma de poder recuperarlo, ya es irreversible. Si el volumen que indica el equipo, el dispositivo que tengo es del 1 al 10, o sea, no debería superar el 5. No debería superar el 5, ajá. Y también tu pregunta que decías anteriormente era de que no es tanto no es tanto el ruido intenso, sino es el tiempo al que uno está expuesto a esa exposición al ruido, ¿no? Puede ser un ruido mediano, pero tantas horas durante el día también puede causar un policía, un daño. cualquier persona que trabaja en la calle, mira, me voy a la avenida Bancay, que creo que es uno de los espacios de los más más, ruido hay, sí. ¿correcto? Donde siempre se mide, va a tener serios problemas. Sí, va a tener serios problemas y como lo decían, o sea, no es que lo manifiesten en ese instante, en ese momento, a los días, ¿no? Lo suelen manifestar a largo plazo, ¿no? Okay. Si alguien tiene que estudiar de manera virtual y utiliza audífonos para el estudio o para ver una película o X cosa, si yo estoy en menos de 5
de volumen, aunque me dure 2 horas, 3 horas, el estar con esos audífonos, ¿es seguro? No, ahora ya se han dado unos parámetros a raíz de lo que es el teletrabajo, el trabajo remoto, se dio algunos parámetros y se recomendó que se deben hacer reposos o descansos auditivos. Es decir, que más o menos cada 45 minutos de uso constante de auriculares, de audífonos, se debe descansar entre 10 a 15 minutos sin nada de ruido. Eso es lo que recomiendan. Y eso salió a raíz del teletrabajo, ¿no? Claro. Así es. Correcto. Y en el día a día, entonces, tratar de no exponernos. En la medida de lo posible, porque hay personas que trabajan todo el día, Realmente. pero en la medida de lo posible sí evitar exponerse a ruidos altos o estar constantemente con audífonos o auriculares. A ver, cuando vamos a una fiesta, creo que a todos nos pasa. Salimos de la reunión, de la discoteca, de la fiesta, del salsódromo, del concierto, con un tú. Ya, ¿eso qué significa y qué cuidados necesito tener de ahí en adelante para que en algunos días al menos? Claro, eso suele ocurrir, eso suele ser algo pasajero. Ok. Y suele ocurrir justamente por la estimulación, por el ingreso de ruido intenso por muchas horas, ¿no? Y suele pasar cuando uno está muy cerca a un parlante o en una discoteca o en un concierto. Eso con el reposo, o sea, pasado 2, 3 horas, desaparece. Ok. ¿Cuándo no es normal o cuándo deberíamos tomar alerta? Cuando ese ruido persiste en el día, o sea, 2, 3, 4... Sigue el día siguiente y yo sigo con ese sonido en el oído, Claro. Ahí ya hay Fui a dormir y sigo con el sonidito sonido. esto. Ahí sí hay que pasar una consulta usualmente, porque en algunos casos, no en todos, ese ruido puede causar una baja auditiva, ¿no? Ese ruido intenso puede causar una baja auditiva, ¿no? Entonces hay que estar alerta con eso. Muy bien. Y pedirle también, por favor, a todos los conductores de vehículos que no se queden pegados en el claxon, en la bocina. Es una locura. Sí. Hay gente que se queda pegada, les encanta. Sí, les encanta. Y lamentablemente, como le digo, como no se dan cuenta que el problema viene después, ya después cuando uno les hace, o sea, les empieza a preguntar, antes, ¿qué hacías, qué trabajabas? Y ya se ponen, o sea, toman en cuenta recién todo ese daño que han tenido Claro, porque el daño no solamente es para la otra persona, sino para ellos mismos que están presionando constantemente ese sonido. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Cintia Delgado León, médico otorrinolaringóloga. Lo dije bien, otorrinolaringólogo, supercalifragilístico. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos hablando de salud, en salud la experiencia lo es todo. Por eso, desde hace 60 años, Clínica Javier Prado te acompaña, te entiende y te cuida junto a un staff médico de primer nivel. Clínica Javier Prado, 60 años juntos en cada paso. 10 de la mañana, 10 para las 11. Iba a decir 10:49, o sea, 10 para las 11. Ya volvemos aquí en Encendidos.